Bueno, hoy nos visita Carlos Barragán, conductor, humorista, guionista, músico también. Y un poco. De lunes a viernes de 10 a 30 en FM La Patriada, todos en cuero, con un gran equipo, ¿no? Sí. Es un ciclo que pasó por varios programas de radio, ¿no? Por varias radios con distintos nombres. Después, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Fuiste uno de los integrantes de 678, también un programa sobre el que se habló mucho y del que se pueden seguir diciendo muchas cosas. Trabajaste con Lalomir, con Elizabeth Bernasi, escribiste guiones para un montón de personas y programas. Pero antes también de eso hiciste de todo, digamos. Antes de ingresar a los medios hiciste un montón de cosas. Sí. Quizás eso explique otras cosas también, ¿no? Acerca de tu personaje. ¿Cuándo empezaste, Carlos, a pensar o a imaginarte, o si es que alguna vez lo pensaste así, una vida vinculada a los medios? Creo que en la posadolescencia me agarró lo de la radio, pasa que no sabía cómo y me parecía que tampoco tenía sentido, era como algo imposible. Como también quería ser escritor, era como escritor y radio y me interesaba muchísimo. Después la vida me arrastró por lugares de lo más misteriosos variados e inesperados, que creo que es esto que vos mencionabas, que están creo que en Wikipedia aparece, bueno, que fui remisero y que qué sé yo, que es cierto. Porque viste que para muchas personas que están en los medios hay una idea de como que parece que fueron como plantados ahí y antes como que no les pasó nada. O no, claro, tuvieron una vida. O arrancaron de muy chicos, qué sé yo. Claro. La verdad que no empecé de manera muy extraña, como a los 30. De no haber hecho nada en la radio, trabajar con Lalomir en Rock and Pop, o sea, fue como eso, me llamaron para jugar en primera y yo estaba jugando en ningún lado, ni siquiera en el Potrero. Así que en ese sentido fue muy extraño, fue raro. Creo que de alguna manera hice el camino inverso, arranqué en una radio comercial potente con un tipo recontra conocido y exitoso y qué sé yo, como Lalo. Y con el tiempo termino en La Patriada, que es una radio cooperativa, chiquita, pulmón y qué sé yo, donde hay gente nueva, donde no están los consagrados, digamos. En ese sentido es súper extraño. A veces, viste, igual es una idea, ¿no? Pero esa parte previa a la parte de la profesión en sí, también, qué sé yo, te curte un poco para las propias dificultades que por ahí empiezan a aparecer en la profesión, ¿no? O sea, por ahí, viste, agarrás de algunas experiencias que no tienen nada que ver por ahí con el oficio. Claro, es que uno tiene... Yo soy un chico, he sido un chico, ya no soy un chico hace 1000 años, de clase media, de un barrio de clase media, de colegio privado. Y claro que si uno piensa en ese chico, diría que por ahí no le faltan vivir un montón de cosas, de patear un montón de calles y callejones, y caminar barros y qué sé yo. Sin embargo, lo hice. Mismo en mi infancia tuve una cosa muy rara, que era como que viví dos mundos, que era el mundo de este chico que iba a un colegio privado en zona norte, con gente bien de clase media, sin problemas, no millonarios, algunos había millonarios, sobre todo en el secundario había algunos, pero al mismo tiempo, por una cuestión familiar, íbamos de visita todos los fines de semana a ver a mi tía y a mis primos que estaban en Ensenada, en el Dique, un barrio pobre, de calle de tierra, zanja, con ranas y sapos, y claro que por supuesto esa fue la parte más interesante de mi infancia. Claro. Che, y ahí la radio, los medios tenían una presencia como en tu día a día. ¿Cómo era esa relación? Supongo que era la relación de cualquier tipo o pibe de esa época, la radio tenía una importancia que hoy no tiene, que te despertabas con Magdalena o no sé qué, en casa por lo menos creo que estaba Magdalena,
y sobre todo después Larrea, qué sé yo, Carrizo, Mareco, esos Claro, tipos se claro, escuchaban, sonaba la radio todo el tiempo, los fines de semana, te despertaba, estaba la radio. Y uno escuchaba eso. claro, claro, era como una especie de medio que estaba de fondo y te iba acompañando todo el tiempo. Hoy viste que está esta idea más de las cosas como on demand, como que vos elegís qué, ¿no? Claro. Y por ahí en esa época la radio era una constante que te iba atravesando un poco más allá de tu decisión. Era una constante y había poca oferta, o sea, realmente existía el mainstream, digamos, ¿no? Claro. No sé, Tato Bores lo veía todo el país. Claro. El Tato estaba los domingos y el lunes todo el mundo sabía que tenía algo para compartir, que era Tato. Claro. O miles de cosas, o el programa de Larrea, o los programas, eran cuatro tipos, y todo el país escuchando y mirando eso. Eso, sí, claro que eso era otro mundo, eso cambió muchísimo, ¿no? Ahora con la... Hace rato, ¿no?, que se empezó a hablar de... Yo en algún momento no lo veía, no lo entendía, los nichos, los targets, la segmentación, todas esas palabras del marketing, Claro. que bueno, evidentemente también el marketing se metió ahí, ¿no? No sé si el on demand haya sido de verdad una demanda Sí, del esa público, es la parte que no o sabes. bueno, te ofrecieron, te vieron que uno tenía el pelo corto, otro tenía el pelo largo, y dijeron, vamos a hacer uno por el pelo corto, otro por el pelo Claro. largo. Sí, por ejemplo, qué sé yo, desde mi experiencia personal, por ejemplo, radio, tu programa, columnas de tu programa, por ejemplo, no hablando puntualmente de Todos en Cuero, yo lo escucho como por pedazos. De repente un día, y por ahí pasan 3, 4 días que no escuché el programa y busco, no sé, en Radio CUT o en distintas plataformas, no sé, la columna de Pablo Di Pierri o alguno de los sketches de Marcelo, de Chirino, o sea, y lo voy escuchando así, que es una forma totalmente distinta de arrancar escuchando el programa desde que arranca hasta que termina, que era lo que se hacía antes, digamos. Claro, ¿no? que es el famoso, la radio es la compañía, Claro. el famoso lugar común, que es verdad, aunque sea un lugar común y un cliché. Pero bueno, claro, deja de ser eso y empieza a ser esto del consumo más de kiosco, más que uno lo tiene muy aprendido, ¿no? Ir a un kiosco y elegir cosas. Claro, sí, es como que vas agarrando de... También es cierto que hay que ver en qué medida, por ejemplo, no sé, gente que estamos dentro de los medios, no porque sea nada en particular, sino porque te genera algunos hábitos, Sí. consumimos eso de la misma manera que un oyente. Yo creo que al oyente le gusta más el pasillo del programa, es decir, esa parte del programa donde no es nada, donde estás hablando. Sí, ¿no? sí, seguramente, sobre todo en mi programa, que se da mucho eso, la parte donde no pasa nada. Claro, donde no es un bloque especial o una columna, sino que es la mesa, ¿no? Sí, es la parte más humana, a lo Claro. mejor, es una charla entre amigos, ¿no? Que es lo que yo trato de generar, que Claro. haya una cosa amorosa. Claro. Sí, bueno, eso en el sí. fondo, no sé si usar esta palabra tan fuerte, pero sí hay, Sí, bueno, se nota. sí hay eso. algo de... Sí. Che, y cuando arrancás con Lalo, ¿qué era lo que tenías que hacer? ¿O qué hacías? ¿Cómo te acordás ese momento? Y yo arranqué con Lalo de una manera muy rara, ya algunos lo conocerán porque lo cuento siempre y se cuenta siempre. Le mandé una carta cuando fue el atentado a AMIA. Fue una carta rara porque yo vivía aislado en Citibel, bastante aislado, casi como en una bomber. Y claro, bueno, sabía escribir, entonces seguramente estaba bien escrita y diría alguna cosa rara. Y bueno, y la carta la leí al aire y hubo como una especie de éxito, ponerle, los oyentes se engancharon mucho con eso. Entonces, no sé, cada tanto le escribía algo, lo leía, se generó como, bueno, el tipo... Claro. Este personaje raro que vive aislado enfrente de un arroyo con perros, que era como yo vivía. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y tendría 28, 29 años. Y entonces, mientras tanto yo escribía, trataba de hacer literatura.
Y bueno, me entusiasmé mucho, por supuesto, con esto de que Lalo me leía cosas y funcionaban. Y en un momento empecé a preparar un material que no sé, que era cualquier cosa, para llevarle a Lalo. En realidad mis amigos me dijeron, tenés que ir a verlo, no seas pelotudo, anda a verlo a Lalo, anda a ver. Yo estaba como muy fóbico, no quería venir a la capital. Mirá, Vos decías, justamente mando cartas para no tener que ir, ¿no? Claro. También, claro. Y eran cartas, además. Qué loco, ¿no? Escribía en una Remington, en una máquina de escribir, tac, tac, tac. Metía cosas en un sobre, el papel en un sobre y lo mandaba por correo. Otro mundo, definitivamente. Otro mundo, increíble. Y entonces lo voy a ver. Lalo era animal de radio, él estaba empezando, iba a empezar en Rock and Pop, porque él venía de Del Plata, un arreglo que él había gerenciado y qué sé yo. Se había terminado eso, lo había comprado Tinelli, y bueno, esas cosas que pasan. Sí, cosas que pasan con los medios. Él vuelve a Rock and Pop, de donde se había ido, a hacer un programa, y me llama y me dice, bueno, vos escribime lo que te salga, esas cosas que vos escribís, del corazón, no sé qué, algo así me dijo. Y claro, yo empecé a escribir, me sentaba y escribía 6, 7, 8 horas por día, de todo. Y una vez por semana me tomaba el Río de la Plata, todavía funcionaba el micro. Y venía y le traía carpetas así de separadores, de secciones, cosas, ideas artísticas, cosas que a Lalo le gustaban y las grababa, las hacía. Todas cosas que vos habías aprendido como oyente. Claro. O sea, esas piezas eran lo que vos lo que pensabas a partir de lo que escuchabas. Sí, no sé si lo había pensado antes, pero evidentemente tenía una escucha muy atenta que yo ni yo sabía que tenía, ¿no? Claro. Viste que en general el que escucha no ve el formato, pero claro, vos lo veías. yo reconocía reconocía formatos, fue como una explosión así de creatividad, de cosas que tenía, claro, que tenía y que podía hacer, podía parodiar un montón de cosas y copiar un montón de cosas, inventar un montón de cosas sobre eso. Y ahí nace también la cuestión de tu vinculación con el humor, por así decirlo, digo, es decir, porque agarrás también para ese lado. Sí, porque entre medio empecé a meter muchas cosas de humor. También muchas cosas muy serias, había como había una variedad tremenda. Pero sí, arranqué a hacer cosas de humor, qué sé yo, jamás había escrito humor. Y te pusiste a pensar alguna vez en, no sé, vos me hablabas de literatura y demás, como de referentes que vos puedas identificar como que influyeron en ese camino? Sí, Juan Carlos Mesa, las cosas y otras cosas que escuché en la radio, cosas viejas hoy. A Minguito lo escuchaba, bueno, con Larrea estaba, no me voy a acordar el nombre, era bárbaro. Bueno, después te digo, hoy lo sumo el humorista que estaba con Larrea, y alguna cosa más vieja, que en algún momento mi viejo me había comprado, o me había dicho, me había hablado de Wimpy. Wimpy ya es previo, yo no lo llegué a escuchar, creo que Wimpy debe haber sido de los 50 o 60, y hacía un humor muy, muy absurdo y muy inteligente y muy sano, si querés. Yo ahí también empecé como a tocar distintas fibras del humor más agresivo, ¿no? Yo eso lo manejé mucho, el humor como una manera de hacer justicia, de justiciar, porque el humor tiene la capacidad esa de ser muy, muy cruel y de lastimar mucho, y al mismo tiempo tener alguna sección donde no se lastima a nadie. Que a mí finalmente me gustó más esa. Cada vez estoy tratando de lastimar menos. Y también es interesante porque viste que muchas veces el humor está como pensado como una cosa de espontaneidad, ¿viste? Por ahí para muchas personas que escuchan o ven a humoristas o a gente que interpreta a un personaje, no imaginan que detrás de eso hay un guión o hay una parte en la que vos estás sentado escribiendo algo que va a funcionar después
e incluso interpretado por otro, que no sos vos. Eso es Sí. una parte quizás poco conocida, ¿no? Del humor, por ejemplo, radial. No sé por qué, pero es verdad, no sé por qué la espontaneidad tiene tanta buena prensa, digamos. En general, ¿no? En general, aparte, ¿no? Es un tipo muy espontáneo. Ay, sí, me escupió. Claro. Porque le salió. Pero le salió, es pero así. le salió del alma. No lo calculó, es muy espontáneo. Y estas cosas son un artificio. El humor está bien que uno puede ser gracioso y te puede salir un chiste en cualquier momento, pero si vos querés plantearte que querés hacer algo divertido, no puedes estar esperando a que te salga. Claro. Así que sí, esa es una cosa artificial. Lo difícil es que no parezca artificial, porque ahí es donde falla. Entonces, Claro. yo me especialicé mucho yo escribo guiones, o sea, diálogos, escenas, y me especialicé mucho en que esos diálogos sean bien verosímiles, realistas, como dos tipos que están hablando, como nosotros, que no se note, que no se diga Claro. cómo estás, qué cuentas, qué cuenta tu familia, cómo estás tú. Claro, claro. Y te pasó porque también un poco, me imagino, teniendo en cuenta quién va a interpretarlo, te tenés que poner un poco en el personaje del otro también, ¿qué evaluás del otro a la hora de escribir un guión? Sí, bueno, eso es casi lo fundamental. Creo que por eso me fue bien, porque supe hacer eso, ponerme en el lugar del otro. O sea, no escribías guión para vos siempre, si no estabas pensando... No, yo para mí casi no me escribo, no sé si me escribo. No, yo doy los pies siempre. Claro. Salvo en algún momento tuve personajes que los hacía yo, que los fui dejando de hacer, que ya casi no quiero hacer nada. Está bien. Pero, que hagan los demás. Pero que hagan los demás. Pero yo le escribí a gente con personalidades muy distintas y fuertes. Lalomir, La Negra Bernasi, Castelo, Tortonese, me debo estar olvidando de alguno, con Injusticia. Y que cada uno tenía otros distintos intereses, distintas formas de decir, o sea, Castelo que hacía un humor político y recontra maldito y lacerante, sí. Lalo que era una cosa volada y cualquier cosa, La Negra siempre con... Al límite. Con el límite de poronga y poronga y poronga. Y creo que me fue muy bien, porque la verdad que me fue muy bien como guionista. Guionista de radio, por ahí no es un oficio muy... que vos decís estudiar para guionista de radio que te va a ir bien. No, yo me abrí ahí, me encontré una cosa porque los tipos se encontraban con algo que les calzaba, que les calzaba fácil y que lo podían decir, yo escribía como ellos hablaban, cosas que podían, o sea, las conocés. Claro. Que aparte después ellos mismos después en el transcurrir de estas cosas, lo primero que se quejan me escribe cosas que no son para mí. Claro. Lo primero que se queja un tipo es, bueno, me escribió algo, yo no sé cómo decirlo, no tiene nada que ver. Claro. Así que ahí sí, supe qué hacer porque supe para quién le escribía, que no me estaba escribiendo para mí. Claro. Sí, que dicho puede sonar fácil, pero en la práctica debe ser complejo, porque viste que en general ahí donde hay algún tipo de cuestión que uno podría vincular a lo artístico o a lo creativo, siempre como que parece que se impone tu subjetividad y es lo más importante, ¿no? En este caso estás como haciendo algo súper creativo donde pones un montón de cosas tuyas, pero es para el lucimiento de otro. Sí, y además tenés que saber que vas a estar atrás, que nadie va a decir, o sea, cuando todos digan qué bueno, va a decir qué bueno La Negra, qué bueno Lalo, qué bueno Castelo. Claro. Bueno, de hecho, hoy en Todos en Cuero, por ejemplo, yo creo que, obviamente, todos los compañeros hacen su trabajo muy bien, ¿no? Pero por ahí hay muchos oyentes que no saben, o no tienen por qué saberlo, ¿no? Que hay muchos guiones, o que hay gran parte de los guiones que están escritos por vos. Sí, todos, ¿no? Sí. Digo, eso es súper anónimo en ese sentido. Sí, pero también es cierto que, y eso también yo lo aprendí pronto, por suerte lo aprendí pronto, porque en algún momento no es tan fácil decir, che, qué bueno lo que hace Romero, qué bueno lo que hace, y vos decís, loco, se lo escribo yo. Pero después vos te das cuenta de que sin Romero lo que yo escribo no sirve. Uh-huh. O sea, si no lo decía Castelo, yo Castelo lo escribí, Castelo abrió el programa justo estuvimos hablando hoy de estas cosas, ayer, hoy.
abría el programa con el blanco de las críticas, que era como una cantidad de noticias, y el tipo hacía comentario. Ácido, divertido, ácido, irónico, humorístico. Y estaban escritos por mí. Primero, Castelo, había cosas que las decía igual, había cosas que las cambiaba, había cosas que no las decía, había cosas que les agregaba, había cosas que les sacaba, y algunas estaban igualitas, pero sin Castelo eso no tenía sentido. O sea, por lo tanto yo no podía pensar, pucha, esto soy yo, no es Castelo. No, eso es Castelo, conmigo, yo laburo para él. Una combinación. Claro. Primero como panelista y luego como conductor, Carlos Barragán fue uno de los integrantes de 678, un ciclo que marcó a fuego a la televisión argentina, tan potente y central para los sectores identificados con el kirchnerismo como atacado por el sistema de medios tradicionales. En la mirada retrospectiva de aquellos años, 678 se ganó un capítulo central y para muchos incómodo en materia de periodismo, cultura y política. ¿En qué momento estabas de tu vida profesional antes de incorporarte a 678? Y estaba, ¿en qué estaba? Yo no sé, tuve años de tanto laburo, yo no sé cómo pude trabajar tanto. Bueno, me gustaba mucho. Tuve una época que laburaba, me sentaba, en algún momento no iba a ninguna radio y solo escribía, pero escribía 10, 12 horas por día, no sé, para Lalo, para La Negra, para la tele, para radio, para Lalo, para la tele, radio, tele, Lalo, para una revista, para la revista TXT. Hacía unas cosas parecidas a unas publicidades, para no me acuerdo quién, era un delirio. Bueno, cuando vine en 678 yo estoy seguro que sí estaba en Tarde Negra, debía estar también... Ay, no me acuerdo, pero bueno, siempre tuve más de un laburo. ¿En Tarde Negra estabas al aire también? Sí. Sí. Sí, ahí aprendí a hablarle al micrófono, que me costó muchísimo. No era malo, no lo podía hacer, era increíble. Y yo quería hacer el micrófono y no me salía la voz, no se me entendía nada. No me salía, y así una cosa increíble. Y La Negra, no sé si por cariño o porque no tenía nadie más, me tuvo una paciencia increíble, Bernasi, y después de varios meses pude hablar y decir cosas. Y arrancaste bien. No, habrá sido por cariño. Bueno, la paciencia, ¿no? No tiene paciencia, es una persona que no tiene paciencia. Claro. Pero por ahí fue por cariño. ¿Te incorporás en el 2011, 2010? A 678. A 678 en el 2010. En el 2010. principio, en enero creo. Y no tenías idea de lo que iba a significar para No, todo ese tiempo. Pero pasó algo raro con 678. Yo había hecho una experiencia muy corta en tele, que había renunciado al programa de Mariana Fabián, y que como estaba Humberto Tortonese, yo laburaba con Tortonese en la radio con La Negra, y hasta algún momento era un programa bastante piola, yo no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en América. Y Sí, cuando entro... me acuerdo del programa, no me acuerdo del nombre. Sí, bueno, no importa. El asunto es que había hecho esa pequeña experiencia en tele, el programa no me gustó, el programa empezó justo a variar, a desvariar, y me acuerdo que hasta Fabián me dijo, disculpa, el programa no era así. Cuestiones de rating, ¿no? Cuando me hay que fui, cambiarlo. sí, empezaron a hacer cosas muy horribles, era un programa bastante piola. Digo esto porque nunca quise, después de eso no había sido nunca mi interés hacer tele. Me habían llamado alguna vez a hacer tele, había dicho que no, y había agarrado con esto, con el programa este donde estaba Tortonese. Y pasó con 678 que me levantaron una canción que yo había hecho para el programa de La Negra, la levantan de 678 y la pasan, que era una canción en contra de los comandos que tenía Macri para echar gente de las plazas, ¿te acordás? USEP. Era la USEP. Y
Y bueno, yo ahí ya me estaba entusiasmando bastante con la cosa que estaba caldeada. Había tomado posición clara a favor del gobierno, veníamos del quilombo de pelearnos con... No me gustaría acordarme el nombre, el que le faltaba el diente, el entrerriano, que era Sí. tremendo. Sí, en el conflicto del campo, ¿no? Olmedo es el otro. Bueno, no importa, el De conflicto Ángel. del campo, de Ángel. De Ángel. Veníamos peleando todo el gobierno contra De Ángel y cosas demenciales. Una época intensa, claro. Claro. Y yo había tomado posición clara. Y entonces dije, bueno, Galende estaba haciendo algo también en el programa de La Negra. Galende era parte del panel en 678, en el 2009, y le dije, haceme el contacto que yo les quiero pasar estas canciones, se las paso directo, porque las habían levantado, mi preocupación era que las habían levantado de la radio, y sonaba mal. No se escucha. Era una canción como en clave de bossa nova, ¿no? Sí, era Okay. Que decía Mauricio que mal es el colchón. Sí, me acuerdo. Y sí, y vos sabés que Macri también se acuerda. Porque me lo vi una vuelta, la única vez que me lo crucé, me dije, sí, Barragán, yo me acuerdo de vos. La puta madre. Y nunca más se olvidó. El asunto es que voy a hablar con Diego Birz, a ofrecerle, loco, yo lo grabo, pero te lo mando derecho, así vos lo podés. Y si querés te hago más canciones, qué sé yo, no sé. Quería colaborar. No laburar, ni siquiera me lo planteé como cobrarlo, porque yo vivo de eso, estaba bien cobrarlo. Claro. Y Birz me dice, el año que viene arranco con Duro de Domar, ¿no querés venir? Y dije, no, a 678 sí. Y en ese momento no había espacio, y a la semana se hizo el espacio, para el año, esto creo que era noviembre o diciembre, y a la semana Birz se entera que va a faltar alguien en enero, y me llama. Que después, tiempo después, me dijo, nadie quería la... Yo me volvía loco para conseguir a alguien que viniera a 678. Claro. Y siempre me pareció muy raro que vos te ofrecieras. Te ofrecieras así, 678. abiertamente, con los brazos abiertos. Sí. O sea, para mí fue un lugar de militancia, Claro. a eso me refiero. Claro. Yo quería defender a Cristina. Lo único que tenía claro era que la querían echar a Cristina y yo quería defender a Cristina. Claro. Bueno, visto desde ahora, por ahí cuesta entenderlo en el términos de cómo han cambiado algunas cosas, pero ese era un momento de mucha intensidad política. Y entonces, viste, ahí sí había mucha espontaneidad, digamos, ¿no? Yo también recuerdo haber hecho un montón de cosas porque era mi oficio, mi profesión, un montón de cosas, pero al mismo tiempo porque quería, digamos, ¿no? Con una voluntad de querer hacer algo y hacerlo. ¿Y hoy cómo ves esa experiencia? Porque, bueno, 678 fue un programa súper importante, fue muy atacado, y fueron atacados individualmente las personas que participaron de ese programa, atacadas, perseguidas. Yo creo que hasta el día de hoy eso es algo, digamos, que quienes participaron siempre tienen que estar como explicando algunas cosas, ¿no? Digo, pero ¿qué lectura haces vos de aquella experiencia? Hay un montón para decir sobre el 678. En principio, a mí me aparece, mientras vos hablabas, me aparece la palabra fragor, ¿no? El fragor de la batalla, el fragor. Y estábamos en una pelea fuertísima, política, pero más que política, comunicacional. Yo después de pensarlo un tiempo, en algún momento pensé que la persecución y la inquina con nosotros y el problema que tienen con nosotros fue político, por una pertenencia política, y yo creo y después me di cuenta de que no, que el problema es lo que quisimos develar sobre cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? Lo que hicimos mal fue pelearnos con Clarín, no declararnos peronistas o populistas o lo que sea. Ese fue el problema. Ese fue el problema de Cristina también. Querer hacer justicia con Mañeto y con la causa papel prensa.
La verdad que nos metimos con gente con la cual no te podés meter, salvo que le ganes y realmente termine vencido. Claro, es verdad, uno podría hacer una historia de quienes chocaron con Clarín y o sos cooptado por Clarín, caso Sí. Lanata, por ejemplo, ¿no? Sí. Lanata en un momento choca, pero después es incorporado. Sí. Y después es muy difícil. Si no, Muy difícil. No te plegás, digamos. No. Ahora, ¿qué queda de 678? Mira, justo hoy apareció Dani, la productora del programa, está estudiando comunicación y me manda, pone en el grupo de WhatsApp, mirá, apareces en un texto de un tal Espada. Entonces, que se lo dan a ella ahí en la UBA. Entonces, este chico Espada está describiendo cómo fue Radio Nacional durante la época del kirchnerismo y dice que no había pluralidad de voces, no había pluralismo político, porque estábamos todos nosotros. Y pone los nombres. Entonces, cuando vos llegás ahí y decís, pucha, sí, perdimos acá. Esto es que perdimos, recontra perdimos. Es un tipo joven, no es un viejo choto. Creo Espada. que es Agustín Espada. Agustín Espada. Que después de eso derivó en otra charla muy linda que algún día podríamos tener. Respecto de dónde están nuestros intelectuales, qué hace nuestra inteligencia, ¿no? Qué pasa con cítrica, anfibia, letra P, ¿no? Donde no hay, si sos peronista no sos inteligente, bueno, ese tipo de cosas. Sí. ¿No? En ese punto recontra perdimos cuando Alberto Fernández, yo no sé la cantidad de veces que lo dijo, 4, 5, 6 veces dijo que 678 no iba a estar en los meses, lo preguntaban como... Sí. Como así como le preguntaban el plan económico, le preguntaban por 678 ¿Qué al vas a hacer tipo. con el fondo y qué va a pasar con 678? Y el chabón decía, no, que esa barbaridad horrible no iba a volver a ocurrir. Con lo cual... Eso también dejó en claro qué iba a pasar con la comunicación, que es lo que pasó. Se dejó comunicar por los demás. Ahora, no sé, es raro, tendría que armarme un discurso. Tiene aristas por donde quieras. Ahora, además que fueron muchos años, pero ¿no? puedo decir, lo que logramos es que la gente sabe que Clarín no dice la verdad. Ahí, ese cacho se lo sacamos. Todos saben que Clarín miente, hubo un montón de gente que dejó de comprar Clarín, que dejó de informarse por Clarín. Y eso es lo que te cobran. Claro, eso es lo que te cobran. Clarín tuvo que ponerse a hablar, se dedica a hablarle a su público, que sabe que le dice lo que le gusta. En ese punto, ahí podemos decir bueno, que ese cacho lo ganamos. Lo demás fue... Y hay una reconstrucción, una reconstitución también del periodismo que parecía que venía con todas estas cosas que se discutía ahí, ¿no? En 678, por momentos yo mismo me creo el relato de que era un lugar de fanatismo y de consignismos, ¿no? Que también hubo. Pero también hubo discusiones honestas y profundas como no se volvieron a dar en ningún lado. Sí, además, yo creo que la propia conformación del panel de 678 tenía posturas distintas, Sí. estilos distintos, trayectorias distintas, personalidades distintas. O sea, en general, lo que se planteaba ahí eran debates, ¿no? O sea, por supuesto, vos podías sentirte identificado más o menos en algún programa, con alguna mirada o no. Y también es cierto que era un programa en el cual había sobre la mesa temas que hoy no están en ningún lado. No están más. No están. Sí. En una mezcla media, como si te dijera, viste, a mí me hacía acordar mucho a como una mesa de café en donde va cayendo gente que más o menos hay algo que la une, pero que por ahí no tienen el mismo recorrido. Y van diciendo cosas y de repente puede haber un aporte que era por ahí medio de tinte académico, porque había uno que era sociólogo, y otro que era periodista, y otro que hablaba de economía.
Creo que con el tiempo se hizo como una especie de foto media fija de algo que era bastante complejo y que se movía un montón. Sí, y además había gente, a ver, qué sé yo, Horacio González, entonces no sé qué quilombo había habido con no sé quién y te lo pensaba Horacio González. Y se lo discutíamos con Horacio González. Y un montón de gente de por ejemplo, que usted ha venido a este programa y ustedes hablan con él bastante seguido. No sé, Alejandro Kaufman, que es una persona que no es para nada sencilla en su forma de pensar, es muy complejo y plantea posturas complejas. Bueno, estaba sentado ahí cada tanto y hablaba. Sí. Es decir, eso estaba en un prime time televisivo disponible Sí. para quien quisiera verlo. No, O incluso para quien quisiera putearlo. Es decir, para quien quisiera estar en desacuerdo. Sí. ¿No? En ese punto, viste, con otros tiempos, con tiempos largos que en la tele no te permite. Bueno, gente como Kaufman, Alemán, González, no sé. Beatriz Arlo, también pasó por ahí. Bueno, y un montón más de intelectuales, de sociólogos, María Pía, venía, qué sé yo. Y con tiempo para escucharlos, con tiempo para preguntarle, para discutirle, para decir, para preguntar qué quiere decir lo que está diciendo, cosa que yo lo hacía, porque no me parece que es parte también de mi laburo cuando estás en lugares así. Si el tipo dice algo raro, hay que preguntar qué quiere decir. Y bueno, y como contrapartida, lo bueno y lo malo, no sé, porque se me ocurrió, a mí me decís 6, 7, 8 y claro, yo por ahí puedo hablar 2 o 3 semanas o meses. Además, pero digo, no, hay una cosa, entonces digo porque estoy haciendo como pros y contras. Como contra, 678 generó una especie de kirchnerismo emotivo o no sé cómo llamarlo. ahora se le dice intenso. Intenso. Claro, que no quiso despegarse de ese fragor que yo te decía. Que no quiso, no supo, no le gustó lo que pasó después. Y entonces yo siento que de alguna manera traiciono también a ese 678ero, porque yo cambié, porque yo entendí otras cosas, me pasaron otras cosas, leí otras cosas, analicé de otra forma. Pero bueno, ese espíritu de 678 creo que hoy nos trajo bastantes problemas. No sé cuánto peso puede tener, pero yo lo veo. No, por ahí es parte como de un combo, ¿no? En el que hay algunas cosas que se fueron, que con el paso del tiempo fueron, claro, que con el paso del tiempo fueron la proyección que tuvo, ¿no? Yo a veces pienso también que algunas cosas que se cuestionaban de 678 y que incluso se cuestionan hoy, vos hoy las podés ver multiplicadas por 200 en todos los programas. ¿Entendés? O sea, hay desde algunos, no sé, desde la pantalla de La Nación Más, cada vez que se menciona 678 se lo señala como si fuera un escándalo y La Nación Más es, digamos, de eso que ellos señalan es quizás una multiplicación hasta el infinito de esas prácticas. Es decir, hay también un gesto hipócrita en eso, que quizás lo que esconde es esto que vos decías, el problema de fondo era otro. Es decir, el problema con ese programa fue otro. Sí, claro, porque si no, porque quedamos, porque eso también yo lo viví con bastante incomodidad, ¿no? Como, y hasta en algún momento los propios decían, bueno, Mirta Legrand es la 678 de Macri, es el 678 de Macri. Claro. Y la diferencia es que 678, que fue un programa militante, la diferencia es para quién militás. Y qué definición de militante tengas. Yo no creo que Mirta Legrand pueda ser militante. No creo que nadie que defienda el poder real sea militante vos no podés ser militante del poder real. Podés ser socio, sos simpatizante, sos un gorila, sos una bosta de gente, no sé. Porque el poder real está para joder al pueblo. Militante puede ser de los intereses populares. Claro.
Entonces, no acepto bueno, es lo mismo del otro lado. Claro. No es otro lado. No es otro lado. Sí, incluso admitiendo errores o lo que fuera no es lo mismo. Son dos tipos de cosas. No es lo mismo. Claro. Nosotros ahí lo hicimos con una honestidad y con intereses realmente que tenían que ver con el bienestar del pueblo argentino. Perdón, no me quiero poner grandilocuente, pero no sé qué otra forma de decirlo. Todo lo que se dijo ahí, todo lo que se hizo ahí, era para que el tipo que vive en un barrio y qué sé yo, viva mejor. Siempre. Entonces, no quiero que me comparen con lo que hace Majul, lo que hace Leuco, que lo que hacen es y lo que quieren es que gane más plata el hipermillonario que les paga el sueldo. Claro. De aquello, de esa experiencia, que no es una experiencia solo profesional, porque también eso afecta la vida, las emociones, las relaciones personales, digamos, no cuando haces un programa de esas características, sino cuando te tenés que comer el hostigamiento, digamos, ¿no? Fue recontra duro, sí. Que hoy, digamos, en Todos en Cuero, ahí en FM La Patriada, estás como en un momento distinto. En retrospectiva, ¿qué cosas vos decís, che, ahora estoy haciendo de una forma distinta, o aprendí, o justamente estoy mejorando, o continúo, retomo? Y no sé, yo de alguna manera también, primero antes de pasar a ver qué es lo que hago distinto, después de 2015, que quedamos todos raleados, sin laburo, en listas negras, real. Y aparecimos en lugares marginales. Y la verdad que a mí la marginalidad me cae bastante cómoda. Descubrí que después de los palos y de la exposición y de saber que aparecías en Clarín y te iban a hacer pelota, o de saber que en tal lado te iban a reconocer y podía haber algún problema. La verdad que tengo ahí una tensión, un dilema, porque mi laburo es público. Yo tengo que, si la gente no me conoce, no me escucha, y si no me escucha, yo no puedo vivir de lo que laburo, y al mismo tiempo no tengo muchas ganas de que me conozca mucha gente, ni que, ¿entendés? Sí, sí. De la exposición. O sea, yo necesito exposición, pero no quiero tanta. Entonces, bueno, lo voy llevando así. Lo que hago en Todos en Cuero quizá sea lo mismo de siempre, más mi edad, más tener una no sé, más allá de 678 y antes y previo a 678, yo te decía el humor que hacía, ¿no? Como un humor más agresivo y como una idea de peleador, ¿no? Y ahora mi costado peleador lo fui dejando, pero no por que le tenga cuidado a ninguna consecuencia o algo así, sino porque me parece que la gente no da más de las peleas y de las agresiones, ¿viste? Y yo mismo. Entonces volviendo a la palabra amoroso, trato de hacer una cosa más tierna, más amorosa, más de cariño. Por supuesto que siempre aparece alguna agresión, pero siempre está planteado todo esto sin una verdadera ganas de arruinar a nadie, digamos. Hoy digo, desde mi punto de vista, el programa que vos hacés tengo acá a tu staff, Pablo y Pierri primero. Lautaro y Manuela. Lautaro Fernández y Mayán, Manuela Fernández y Mayán, Marcelo Chirinos, Marina Arias y bueno, la gente de la producción, Daniela y Gonzalo. Viste que hay programas, vos decís, che, si vos más o menos querés como pensar en las discusiones de la época, el humor político, el humor en el sentido de lo que está pasando, ¿no? El clima de la época,
Me parece que tu programa es un programa que hace un aporte en ese sentido, porque al menos a mí me parece que todos quienes participan del programa están experimentando el momento que venimos atravesando y hay una honestidad arriba de la mesa y del laburo a la hora de compartir ideas y también compartir el desconcierto y hacerse preguntas ahí, qué sé yo, discutir con los otros compañeros y compañeras que están en la mesa. Te quería preguntar qué opinás respecto de eso y si eso es algo que por ahí hubo una idea originaria o la idea originaria del programa por ir a un programa de otras características y como ustedes se toman esto en serio, el programa fue yéndose para donde tenía que irse. Mira, y me lo acabo de olvidar, Moca, hace un ratito me manda un mensaje que tiene que ver con esto, ¿no? Moca sale una vez por semana y tenemos una charla. Y entonces me decía, qué bien salen las charlas. Raro, hace 3 años que hacemos la charla. Y Moca me dice... Él lo notó en este momento. Pero porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la honestidad. Es difícil hacer medios con honestidad. No porque la gente sea deshonesta y mala. Porque es muy arriesgado poner la honestidad a merced de la mirada. Se te van a enojar muchas personas. Claro, se enoja. La gente tiene mucho miedo al tipo que hace medios, sobre todo un conductor de un programa, que es mi lugar. No quiere quedar como un tipo que no sabe algo, que tiene dudas, que no sabe qué pensar sobre tal cosa. No se demuestra, no sé, vos fijate y nadie demuestra debilidad. Digamos, porque son debilidades, lo que no sabés, lo que tenés duda, claro, lo que no estás seguro, lo que no viste, lo que no te enteraste, lo que, qué sé yo, todo eso. Son debilidades. Los conductores, los periodistas, en general eso no está, desaparece. Los tipos saben de lo que hablan, conocen esto y tienen una postura y hacen un editorial, ¿no? Un editorial en el que se revela la verdad, además. Y sí, hay una verdad, sí, hay una verdad. Y yo creo que mucha gente necesita también la guía y el poder apoyarse en una editorial, en alguien que le diga, loco, las cosas son así, las cosas van por acá, las cosas están bien, las cosas están más o menos mal. Y que te bajen una. Y eso es humano y es entendible, pero también hay otra gente que necesita necesita a lo mejor sentir o escuchar a un tipo que es más parecido a él y que tiene ideas pero que dentro de esas ideas hay un montón de preguntas que no tiene respuesta, que hay enojo, pero que también está contento, que se puede estar contento. Eso es una cosa que yo laburo todos los días. No nos podemos pegar un corchazo. Claro. Entonces hay que elaborar el no pegarse un corchazo. Yo estoy en contra de la queja, de la indignación, y por supuesto tengo mis momentos de queja y de indignación. Pero no puedo estar todo el día, no quiero estar todo el día, no lo hago para mi vida, no estoy todo el día enojado e indignado. Sí, puteo, me prendo la tele y digo, hijo de puta, qué sé yo, y después ya está, bueno. Claro. Bueno, eso en el programa se ve, y esto que vos decías de quizás lo que vos conseguís es una identificación de muchas personas que por ahí en su personaje público se muestran más seguros, pero que internamente tienen un montón de dudas y preguntas, y que quizás no se atrevan a hacérselas, porque me imagino que a mucha gente le debe estar pasando en este momento, ¿no? Qué sé yo, tipos grandes, por así decirlo, que de repente no saben qué está pasando. No. Que todas las frases que tenían para explicar la realidad, o ¿no? Ese tipo de cosas al estilo no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo, ¿no? Sí, ese tipo de grandes definición de frases. Bollito y al tacho, ¿no? Entonces por ahí, qué sé yo, escuchando programas como el que vos hacés con todos los compañeros que mencionaste, encuentran un lugar amigable en donde bajar la guardia y decir, che, no entiendo nada. O entiendo poco, no sé, tengo dudas. Sí, pero además, esto, mientras me decías esto, yo también, ¿por qué también yo puedo ocupar ese lugar y todos podemos ocupar ese lugar?
Porque mi primer laburo, cuando yo ocupo un lugar en una radio y tengo un programa y tengo gente que me acompaña, es que haya buen clima. Pero no solo buen clima, que haya buena gente, que nos llevemos bien, que no haya competencia, que no haya resquemoles, que no haya... y eso no pasa tampoco. La gente en los medios está nerviosa, quiere decir la primicia, no quiere que nadie lo interrumpa cuando está diciendo algo, porque todo lo que dice es muy importante, pero es así. Bueno, pero eso nos pasa en la vida real. La gente se pone a hablar y se piensa que lo que dice es muy importante, entonces nadie lo puede interrumpir. Pero bueno, o sea, pelotudo, ¿viste? Entonces el locutor está ahí quieto y qué sé yo, el de deporte está ahí, el otro, el periodista, no sé qué, y no me vengas a discutir nada porque me haces quedar, si vos me discutís, claro, me haces quedar como que yo no sé, me desautorizás. Esos son las cartas que se juegan en los medios, ¿viste? Me desautorizaron, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque no hay una discusión. Yo con Di discutimos un montón de veces. Pero siempre es franca la discusión, no discutimos tanto tampoco. Pero las veces que hemos discutido y a veces nos agarramos medio feo, es muy franca la discusión. Sí. Nadie quiere joderlo al otro. Y discutimos desde la angustia, con honestidad, con realismo, ¿viste? No discutimos por vanidades, por decir, yo me hace quedar mal, entonces yo te tengo que decir cualquier cosa para hacerte quedar mal a vos. Incluso a veces parecen discusiones en donde uno quisiera que el otro se impusiera, es decir, que te convenza y así estás más tranquilo incluso. Digamos, quiero que me convenzas, claro, digamos, ¿no? Sacame de este problema. Pero es verdad, eso sí, se transmite. Pero bueno, no es lo más común, ¿viste? No es lo más común. Mi compañera Marina, hace rato porque ella es la que descubrió que yo laburo así, y me habla en términos psicoanalíticos, no es psicoanalista, pero... Marina hace columnas de literatura. Marina, ¿no? Es nuestra experta en literatura. Marina es escritora y bueno, sabe un pedazo. Y hace las columnas de literatura. Y entonces me decía, la gente no quiere ver al otro castrado. Por eso es lo que yo te decía, de que el periodista explica todo y está bien, es un tipo que está entero, no está castrado, no tiene dudas, no le falta nada, no le falta nada por saber. Pero también no es porque él es un hijo de puta, porque también se lo demanda el público. Y el sistema. Y el sistema. Entonces, en ese sentido, yo también a lo mejor no soy muy vendible en este momento, o a lo mejor en ningún momento. Porque soy un tipo castrado. Porque soy un tipo demasiado parecido al boludo que está escuchando. Soy un boludo que está hablando con un boludo que está escuchando. Entonces... funciona para algún sector, pero a lo mejor no para grandes masas, no sé. Sí, también es cierto que la versión que se impuso hace mucho tiempo del periodista, del perfil del periodista y de los medios de comunicación, es parte de este problema de forma central, digamos, ¿no? Esta idea del periodista que baja línea, que lo sabe todo, que en las PASO lo pudimos ver, digamos, antes de las PASO todos sabían todo, pero lo que ocurrió fue otra cosa. Y en 2 semanas ya todos volvían a saber todo lo que había ocurrido, por qué ocurrió. Sí, claro. Inmediatamente, ¿no? Y nadie se hace cargo de, durante meses te dije otra cosa. No pueden hacerse, no pueden, ¿viste? También es eso, es lo que voy a decir, el sistema no los deja decir, me la pasé 2 meses diciendo estupideces. Claro. Ahora, el otro día hablábamos con Di Pierri y yo le decía, me di cuenta, porque yo siempre le echo ese fardo, se lo encajo al periodismo deportivo, que es un tipo que tienen que llenar. Y lo vimos todo, no es algo, sí. No es un descubrimiento, no es un gran descubrimiento, pero es parte del laburo, es cómo hacer para mantener esa programación 24 horas. 24 horas, la previa del partido, 3 horas antes. ¿Qué van a hablar 3 horas, boludo? Bien. El periodismo político le pasó lo mismo. Tenés radio que están 24 horas con información.
Cada media hora pasan un informativo y tenés todos los programas que te dan información. ¿Información de qué? ¿Análisis de qué? Se convierten en periodistas deportivos, especulando, hablando, llenando, hablando pavadas, no te queda otra. Entonces tendrías que tenés que retirarte de eso, pero no podés, porque te contratan para eso. Sí. Entonces es una locura. Es una locura. Entonces tenemos la cabeza llena de gente que lo que hace es llenarte la cabeza, labura de llenarte la cabeza, porque no tiene el material para darte algo nutritivo. La escena del periodismo argentino atraviesa un momento crítico, con una voz desprestigiada, mercantilizada y subsumida en la lógica del rating y el clickbait. La prensa también enfrenta una transición tecnológica con final abierto, donde surgen nuevos medios cuya supervivencia no parece garantizada. ¿Qué lugar tiene hoy aquel oficio inspirado en figuras como Rodolfo Walsh? ¿Cómo hacer un periodismo crítico y contracultural en tiempos de algoritmos, likes y avance del discurso de derecha? Bueno, recién comentábamos un poco algunas de las características del mundo de los medios, digamos, ¿no? Y las dificultades que eso tiene por ahí para construir una nueva forma de ser periodista y de funcionamiento con las audiencias y eso. En tu experiencia y en el programa que vos hacés, ¿qué cosas te parecen importantes para justamente hacer un periodismo distinto? Recién mencionabas que haya un buen clima entre la gente. Primero pensar en el laburante, es decir, un buen clima de laburo en el lugar en el que estás laburando. Sí. Y después a la hora de abordar los temas políticos, que quizás son los más complejos, ¿cómo lo pensás? A ver, yo tengo el problema y la ventaja de ser y no ser periodista también, ¿no? Que vos estuviste muy respetuoso y no me dijiste periodista. Sí, porque yo te escuché en alguna que otra pero igual ya lo vengo aceptando, porque primero no tengo que discutir más con el presentador que me dice periodista, eso está bueno, evitar una discusión, y simplifica. Y está bien, qué sé yo, periodistas hay de... Claro, yo tenía el problema de que periodista pienso en un tipo, que yo no soy, pero bueno, hay montones de maneras de ser periodista, así que a lo mejor hay que aceptarlo. El asunto... Primero, está la agenda del día, ¿no? Que es la enloquecedora. Eso, por suerte, bueno, yo tengo la suerte de que estoy con Di Pierri, que es como un tipo muy, muy raro. Yo creo que debe ser de los tipos más serios que hay en este momento en el país para hacer periodismo. Lástima que está en un medio tan chiquito. Y a veces también, esto lo uso para mí. A veces explota no sé qué quilombo, escándalo, y es el tema del día, y es la agenda del día, y es el escándalo, y el alerta, y el qué sé yo, y lo urgente. Y yo a veces no lo hablo primero para no agotar al tipo que ya lo escuchó, ya lo va a escuchar todo. Yo estoy 3 horas. El tipo le deben llegar por WhatsApp, lo tiene en Instagram, lo tiene en Twitter, lo tiene en cosas, lo tiene en la tele, mientras lo tiene en el bar. Y segundo, porque es muy probable que si la cosa es tan fuerte y tan breaking news, tenga una mala lectura. Pero claro, eso yo lo puedo hacer porque no soy periodista. En ese caso no me comporto como un periodista. Me puedo dar el lujo de no comportarme como un periodista y no decir nada sobre eso. Y entonces los demás dicen todas las boludeces que se van a decir en ese día. Y yo tengo esa ventaja y lo uso para el día siguiente tener una mirada un poco más tranquila. Ya se va a saber. Además hay una cosa. Muchas veces hablamos de cosas que no pasaron o que no pasaron como las estamos hablando. Entonces todo lo que se habla durante ese día no tiene sentido. Al día siguiente van a decir, no, pero lo que pasa es que el tipo, ¿sabe qué pasó? No chocó con el auto, se cayó del primer piso. Entonces, ¿de qué hablamos todo el día del choque? Bueno, no importa, porque ya llenamos. Sí. Pero yo no puedo, yo no laburo con eso, qué sé yo, claro. Yo no laburo con eso.
Claro. Y se da a veces la paradoja de que por ahí quienes no laburan con lo urgente, el breaking news, tampoco se pierden de mucho. Porque te pasa también que de repente tenés una bola de información que en realidad es toda secundaria, no es la discusión de fondo. No. Pero que eso te agota, es decir, te va quitando, a vos como laburante de los medios y a quien escucha también, lo va agotando, digamos, te va quitando respuesta y también se te complica jerarquizar un poco las cosas, ¿viste? Decir, che, Claro. ¿qué es lo más importante? Y a mí, ¿sabes qué me llama la atención de eso? Que justamente el periodismo, como en sus fundamentos iniciales, es muy claro acerca de la jerarquización de la información. Y de la idea de que el periodismo es una cosa limitada, finita, es decir, vos no podés poner todo, ¿no? Un medio de comunicación es un medio que elige qué no poner. Y ahora el sistema de red, y digo en el buen sentido, elige no poner, decías un recorte, ¿no?, de las cosas. Uh-huh. Y ahora lo que vos tenés son medios en donde laburan por acumulación, no importa qué, ¿no? ¿Cuántas notas se publican por día? ¿Qué circulación tienen las notas? ¿Y en qué consisten las notas? No importa. ¿No? Es circulación y circulación. ¿Qué sé yo? Pasa con... Quizás las noticias de política empiezan a tener la misma lógica que las noticias policiales. ¿Viste lo que son policial? Bueno, lo agarran a un tipo acá en la esquina y le meten un tiro y le roban la billetera. Perfecto. ¿Podemos estar hablando todo el día de eso? Sí. El tipo, de dónde salió, a dónde fue, quién tenía la billetera, dónde le pegaron el tiro, con qué se lo pegaron, quién lo vio, quién no lo vio, la vecina, el otro, el coche colectivo. ¿Qué suma eso a la realidad? ¿En qué cambia la realidad? Puede ser es cruel, suena así, no, ¿cómo no? Ir, mataron a un tipo, sí, todos los días matan a gente. Eso pasa y no cambia la realidad. Lo que estaría bueno es con eso dejarlo al pobre tipo, la víctima de este día, dejarlo tranquilo y hablar sobre qué pasa cuando te afanan en la calle, claro, quién te afana, por qué te afana, la policía qué hace, etcétera. ¿Qué hace el periodismo con eso también? Pero hay como un agotarse en eso, en un relleno, pero debe haber algo más ahí también, porque yo creo que también hay una cuestión de cómo la conciencia de la gente está atada a una cantidad de señales, ¿no?, o de estímulos, ¿no? Uh-huh. Es como estar estimulando una cosa para que el tipo no se distraiga. Y en realidad la distracción que vos evitás es que el tipo se concentre en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay o sea, sos un gran... mirame, ¿no? En el marketing vinculado, por ejemplo, al mundo editorial, hay un concepto que es economía de la atención. Y trabaja sobre la idea de que en este momento estamos siendo constantemente bombardeados por estímulos, entonces nuestra atención es limitada. Y vos, para poder... Esto lo laburan los que te venden, que laburan con nuestra cabeza todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, trabajan sobre cómo hacer para buscar una manera de que esa materia prima limitada, que es tu atención, se pueda concentrar en una cosa distinta. Digo, pero casi como que no hay margen para que vos estires las piernas. ¿Viste? No, claro. Estás... ¿Y qué te parece que pasó para que de una experiencia política tan potente, como fueron los 2 años de kirchnerismo, con tantas cosas que han ocurrido, por ahí... Terminado el kirchnerismo, el sistema de medios no se haya modificado mucho? Por supuesto está la ley de medios y todo lo que hizo Clarín para boicotearla, para impedirla, ¿no? Después vino el macrismo y hizo su parte también. Pero si pudiéramos pensar en algunas cosas que tienen más que ver en problemas propios. En los medios, Bueno, al principio yo te decía, ¿no?, que se reconstituyó el periodismo que pensábamos que se estaba rompiendo, ¿no?, que venía un periodismo nuevo, porque de vuelta yo creo que hay otra vez los chicos que quieren ser periodistas y ser periodistas reconocidos, famosos, que la gente los escuche.
no están pensando en cómo hacer para joder al poder y darle una mano al pobre boludo que también está sojuzgado por el poder. Claro, cambió la razón de ser del oficio. ¿No? No. ¿Punto? No, volvió a ser la que siempre fue. Parecía que cambiaba. Okay, está bien. No, yo me yo creo que a parecía que. Yo pensé que podía como una cambiar. razón de ser histórica, por ejemplo, no sé, referenciado en figuras. Sí, pero fueron 3. Yo siempre digo que es totalmente injusto tener a Rodolfo Walsh como figura de. Como una vara muy alta, claro. Es irreal. Claro. Es irreal. Después de Rodolfo Walsh, ¿quién viene? Toda una banda de sátrapa. Pero está Rodolfo Walsh. Claro. Bueno. ¿Te acordás que creo que fue Majul que hizo un ciclo que se llamaba de Walsh a la nata? Tiene un museo. Walsh a la Tiene nata. un museo del periodismo. Claro, hizo Walsh de a la Walsh a la nata, ¿qué pasó? nata. De Claro. Walsh a la nata. Y vos decís, la puta, loco. Viste que ahora hay todo un nuevo universo de medios. Bueno, este podría ser un medio de esa naturaleza que está vinculado a las nuevas tecnologías que hay, ¿no? Sí. Pero han surgido nuevos medios también. Luzu TV, Olga, Blender, montón, ¿no? De nombres de Claro, medios. sí. Que son medios que en principio, por ejemplo, no tienen un soporte. No hay por ejemplo, www.luzutv.com, sino que es un medio que circula por Instagram, por YouTube, ¿no? Son medios que están en plataformas directamente. Cuando antes se hablaba de que la independencia de un medio estaba como en su solvencia económica. Claro. En este caso, ni siquiera tenés tu propio sostén, sino que dependés de, qué sé yo, lo que el señor YouTube diga que te va a pagar Claro. por visualización. Tenés que confiar Claro. en que vas a tener mucha gente que te mira. Claro, y ahí la medición del éxito es muy concreta. Son los likes, los comentarios, las visualizaciones. O sea, esta idea, viste, que por ahí existía en otro momento de ese periodismo que combatía, que disputaba con el poder, que quería cambiar la relación de fuerzas, incluso medio romantizado por momentos. Sí. Ahora es cuántos likes tenés, cuánta gente te está mirando y además se mide. Sí. Chau. Y se mide al toque. Se mide y chau. Yo no sé, a mí esas cosas me son muy ajenas. La verdad que yo no... Y pasan los años y me aparto de las redes y, o sea, me aparto. Siento que al no manejarlas y al no entenderlas, cada día es obvio, no soy soy lo suficientemente estúpido como para no entenderlas, pero no tan Pero estúpido no para no darme cuenta. como Claro. para no darme cuenta. Sí, Es un perfil nuevo de medios y de gente que los consume también. Y también de Sí. futuros periodistas que van a querer tener ese perfil y participar de esos medios. Sí. Que uno podría preguntarse, che, pero ¿hay lugar? ¿Para cuánta gente hay lugar en ese esquema de medios? Para a mí, no sé qué hay, qué pasa en esos medios, ¿cuál es el contenido? ¿Hay un contenido En principio habría que decir, denso, problematizante? para ser justos, hay de todo. Ajá. Es decir, ¿no? Hay de todo. Ahora, que esta es mi mirada, ¿no? Por supuesto. Los más exitosos tienen ciertas características en donde son charlas más bien sobre temas cotidianos, de la vida, dependiendo de la edad de quien protagoniza el medio, puede ser, si estás en un momento de testosterona alto, es constantemente, che, ¿a quién me volteo? ¿Quién me puedo voltear? Tranqui, digamos, va por ese lado. Sí. Y hay otras inquietudes en otros programas, pero no parecerían, no tienen la característica de estar dando una pelea cultural. No tendrían por qué tenerlo, digo, pero en algún momento los medios se pensaron, un poco Sí, retomando claro. lo que decías, como que esa era su función, dar una pelea. No, acá no hay una pelea, acá hay Lo que que pasa es pasarla que bien por ahí, ¿viste? La cosa monopólica, oligopólica, hegemónica o la dominancia mediática contra los medios chiquitos, pero ahora resulta que están los medios chiquitos, los medios súper grandotes y lo que anda, y lo que circula, ¿no? Y lo que circula es esto que vos decís, lo que circula suelto. Ahora, el poder siempre se las va a rebuscar para ver cómo se agarra de eso, ¿no? Por eso me da curiosidad saber cuál es el contenido. ¿El contenido es no hay que pagar la deuda o No. vamos a garchar? Es más, vamos a garchar. Claro, y bueno, vamos a garchar y vamos a pagar la deuda. Claro, claro.
Y es increíble porque si te lo pones a pensar, termina yendo por ese lado. Porque un poco la discusión política no está en la mesa, es más, se la evita constantemente. Ahora, cuando esa discusión aparece, tiene unas características muy concretas, digamos, muy claras. Claro. Sin decir nada, que creo que es la mejor manera en la que funciona ese mensaje, ¿no? Claro. Por supuesto, hay programas que tienen otro perfil, qué sé yo, tal de... No, sé. Está bien, no podés... Hay de todo, sí, ¿no? Sí, No, yo no quiero sí. generalizar. No, pero, está bien, pero sí hay que generalizar. Claramente, digamos, si no, claro. no podemos pensar. Como dijo hace poco Bielsa, uno generaliza y la generalización incluye las excepciones, ¿no? Pero Sí, claro. generaliza. Claro. Sí, hay que generalizar. Si no, Generalizas no un podemos poco. pensar. ¿Y qué, digamos, si uno pasa de los medios a la estrategia de comunicación, ¿no? No sé, ahí. No, vos que la estrategia de comunicación de lo que podríamos llamar la derecha está muy clara y es súper efectiva, ¿no? Ellos están en un momento como, están a punto caramelo, ¿no? Todo les sale, este tipo de cosas. Y si se cae una opción, tienen otra, ¿no? Se descarta una alternativa. ¿Cómo ves a los medios que por ahí están más vinculados al campo popular, a los sectores progresistas? ¿Cómo los ves? De los que vos formas parte, y FM La Patria también, y esta radio también, ¿no? Como todo el sector popular y como todo el sector progresista, todo se fue desorganizando y desgranando en estos últimos años. Entonces, porque uno puede decir, bueno, que estamos comunicando mal. ¿Estamos comunicando mal qué? ¿Qué hay que comunicar? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué hay que comunicar? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hacemos? O sea, entonces, si la política no sabe qué hacer, es decir, como no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Y como no sabe qué decir, obviamente que vos después lo tenés. ¿Qué vas a decir? ¿Qué tenemos que decir? Entonces, el problema de los medios es el problema de todo el campo popular. O sea, quedó ahí. Es el problema que tenemos en cualquiera de los temas que toquemos. No sé, estos fueron 4 años muy malos, muy malos. Porque los años del macrismo fueron años de estar en la oposición, de haber perdido, la derrota, la resistencia, la recomposición, la de juntarnos, la de aguantemos, la de cosas. Estos 4 años, que fueron la de pelearnos, la de las internas, la de hacer mierda a Alberto, la de hacerlo mierda a Cristina, la de hacernos mierda todo, la de las internas interminables. Sí, y de no verla venir, ¿no? Un gran no verla venir. Y no verla venir, y no tener, hoy que hablamos mucho de honestidad, no tener conversaciones honestas. Eso me duele mucho, ¿no? Que no hayamos podido entre compañeros tener charlas honestas. Vos decías recién lo de cierto desconcierto, ¿no? Sobre qué hacer o cuál sería lo que en términos tradicionales se llama la línea, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la línea? Pero se acabó la línea, es como... Por ejemplo, ¿no? Respecto de lo que pasó en las PASO, no sé, y el votante de Milei, ¿no? ¿Qué hacer con el votante de Milei? Se han dicho, claro. Existen todas las alternativas posibles. Sí. Hay gente que quiere adoptar un votante de Milei para tenerlo en su casa y comprenderlo. Gente que quiere revolear al votante de Milei por una ventana. Yo con eso tengo una sola y una gran objeción, no tengo una sola, una gran objeción, que es nuestra autoestima. Creo que cuando arrancamos con los análisis de por qué se lo votó a Milei, terminamos a los 3 días pensando que la verdad que el que había votado a Milei había votado con mucha razón y entender, y los pelotudos éramos nosotros que habíamos votado a Massa. El que entiende la realidad lo votó a Milei. Entonces, bueno, pará, ¿viste? Paremos. Somos mejores que Milei. Y somos mejores que el que vota a Milei. El que vota a Milei no entiende. Eso lo tenemos... A mí no me pueden convencer de que el tipo entiende. Y tampoco me pueden convencer de que el tipo... o por lo menos no me gusta pensarlo al tipo indulgentemente. Como bueno, claro, si es así, ¿cómo no lo va a votar? No, bueno, no tiene, yo no voy a hacer... Hay una subestimación también a veces. Por eso, Milei, ¿no? de eso estoy hablando. Una persona, bueno, es un mono, adulto, un mono, quiere banana. Bueno, ¿sabes qué? Sí, un mono quiere banana, pero eso no es, esa gente son gente, no son monos. Así que como no son monos, yo le puedo pedir que piense. ¿Sabes qué? Creo que en un momento se confundió
o se mezcló, que un sector de la sociedad puede tener razones, es decir, cosas que le pasan y que viene acumulando para no sentirse representado, es decir, las razones que uno podría ver y que tienen que ver con la evaluación que, por ejemplo, vos hiciste recién del gobierno, fueron 4 años muy complicados. Y otra cosa es que esas razones te den la razón a la hora de elegir, por ejemplo, una opción como la de Milei. Porque vos con esas mismas motivaciones podés elegir otra forma. Sí. Es más, hay un montón de gente que eligió Sí, otra que forma. eligió de otra forma. Entonces creo que ahí hay una diferencia entre cuál puede ser la explicación de que una persona no se siente identificada con tal, no sé, con tal fuerza o que esté muy enojada, y otra cosa es que eso explique el voto, por ejemplo, por una opción como Milei, ¿no? Tal cual. Son dos cosas que pueden parecer distintas. Y además, vuelvo, nosotros tenemos urgentemente cuando podamos, recuperar la autoestima, que fue lo que perdimos, lo que fuimos perdiendo todos los días durante estos 4 años, ¿viste? El rayo albertizador fue fuerte. Claro. Y de los otros por ahí tampoco nadie ayudó mucho. Alberto ayudó un montón. Y los demás ayudaron también. Pero sí, no podemos pensar... A mí me parece que estos días hay como cosas que se confunden, ¿viste? Se lo agarra al votante de Milei, puede ser un pibito o un muchacho joven que no entiende mucho, si quiere que reviente el Banco Central, si quiere matar a la gente. Bueno, pero Milei sí entiende. Y no va a gobernar el pibito, si llega a ganar. Va a gobernar Milei. Y Milei está con Villarruel, Milei está Milei va a hacer mierda las cosas, no es un pobre pibe que no entiende. Entonces a veces se nos confunde, ¿no? Como, bueno, el que lo vota es un pibe simpático. Bueno, el pibe puede ser simpático, pero Milei es un peligro. No, además también, después de las PASO se supo que si bien hay un montón de pibes jóvenes que votaron a Milei, también hay un montón de gente que no son pibes jóvenes. Que también habla un poco de... Ahí sí me parece que están los problemas que quizás son los que hay que atender. Che, ¿qué está pasando también para que una persona elija esa opción? Porque la política también tiene que laburar sobre eso, ¿no? Si vos querés que esa persona te vote. Es un movimiento medio raro el que hay que hacer, complejo y con muy poco tiempo. A mí a veces me da miedo decir las cosas, y a todos nos da miedo decir, sobre todo cuando cosas son feas, pero... bueno, el peronismo no llegó a sacar 30 puntos. Y el peronismo ha tenido siempre una base alta. O sea, perdimos un cacho del peronismo, perdimos un gran cacho. Y esos tipos que votaron peronismo, votaron a Milei. Y los perdimos. No sé si se puede recuperar o no, si qué va a pasar, pero bueno, son cosas que tenemos que también están adentro de este paquete problemático. El peronismo no somos pocos. Somos pocos. El país atraviesa un momento político con aires de fin de ciclo. Agotamiento del bipartidismo y crisis de ciertas formas de hacer política, crisis de representatividad y surgimiento de nuevas referencias por derecha. Y todo en medio de un día a día donde las reglas de juego que ayer nomás parecían eternas caen en desuso. El voto bronca, el fenómeno /amenaza de Javier Milei y el dilema de un campo popular que quiere hacer pero no termina de saber cómo. ¿Dónde está el manual de conducción para este peronismo desorientado? Bueno, Barra, si tuvieras que pensar, son muchas las cosas, pero en 2 o 3 elementos que a vos te parecen centrales a la hora de explicar esta situación en la que está Argentina, ¿no? Un cambio de época en términos políticos, digo, más allá de lo que pasa en las elecciones, evidentemente hay cosas que cambiaron, cosas que se rompieron, que habrá que intentar recomponer, pero no se trata, en el caso de Milei, de un fenómeno que vaya a terminar, si es que le va mal en las elecciones, ojalá, ¿no? Ese día, sino que es algo que ya se instaló y que, bueno, sobre lo que la sociedad tendrá que trabajar. Algunas frases hechas que ya no funcionan, ¿no? Como mencionábamos antes, Sí. y distintas formas de hacer política que cayeron en desuso y otras que hay sectores de la política que aprendieron y otros sectores que evidentemente no le encuentran la vuelta, ¿no? ¿Qué pensás de eso? ¿A qué lo podés atribuir si vos tuvieras que elegir 3 o 4 cosas que te parecen centrales?
se habló muy poco. Yo todo el tiempo, durante estos años, sentí que se habló poco. La deuda con el Fondo Monetario es nuestro problema, ¿no? Parece estúpido, es obvio. Bueno, es obvio y es estúpido. Es nuestro problema. Cuando Macri va a tomar la deuda, se hacen encuestas y un 75% de la gente no quería ir a pedirle plata al Fondo Monetario. Cuando asume Alberto, estaba ese más o menos el mismo porcentaje que no quería tener nada que ver con el Fondo Monetario. Bien, ¿qué se hizo con eso? Nada. Terminamos después midiendo que la gente pensó que, no sé cuánta gente piensa que Alberto fue a pedirle la plata al Fondo Monetario. Bien. Uno no puede estar callado. O sea, estuvimos callados, estuvimos en silencio. Y estamos en silencio cada vez que... ahora Massa devalúa 20%. Y resulta que le habían pedido un 100%. Y por eso se dice más o menos... Sí, lo cuenta como una anécdota, ¿no? Como algo al pasar. Tiene que venir y decir, ¿saben qué? Acá hay unos tipos que son unos asesinos que quieren que yo devalúe un 100%. Yo algo les tengo que dar. Entonces conseguí con claridad. Lo mismo, no sé, cuando vos te pones a enumerar y aparecen, ahora es a lo mejor ridículo decir esto que estoy diciendo o recordarlo, pero la cantidad de obras que hizo este gobierno, la cantidad de guita que puso, la cantidad de recuperación que hubo de gente que estaba alargada en la calle, porque ahora parece que estamos en la explosión de la miseria, y que no es así. Y que no es así. Porque la gente se la contuvo y se la contiene. Hizo cualquier cantidad de cosas. Alberto Fernández, con su gobierno, no lo dijo. No lo dijo. Eso pasó. Está ahí. Pasó como si nada. Y no se explicó. Y cada vez que hubo un quilombo, no se explicó. Y si se lo explicó así nomás, un día, después no se volvió a decir nada. A mí me parece que a veces con hablar es hacer. Las palabras cambian las cosas. Y la gente también no vive. Bueno, algunos dicen la gente vive en las redes. Pero si el presidente o gente con un peso similar a un presidente o gente que hable con palabras realmente válidas, habla en algún medio, eso también llega a las redes. Entonces estaríamos llegando con algún mensaje. Acá pasa algo, o sea, Milei le está diciendo a la gente que el problema son los políticos, y el problema no son los políticos. Hay políticos malos, buenos, malísimos, horribles, espantosos, inmundos, lo que quiera. Hermosos también, pero no son ellos el problema. Y nosotros ni siquiera pudimos explicar dónde está el problema, quién le afana. No me quiero poner muy marxista, pero ¿quién te afana la guita? ¿Y con eso quién te afana la alegría? ¿Quién es? ¿Lo político? No, bueno, entonces no pudimos explicar eso. Es interesante lo que decís respecto del hablar, el no hablar, bueno, porque Alberto al inicio mismo dijo que él no quería un relato, no quería un relato de su gobierno. Claro. Lo cual ya habla como también estaba como medio capturado por el dispositivo de cómo se habla, ¿no? Porque relato se asocia a mentira y se asocia, ¿no? Y entonces... Él quiso todo el tiempo decir, yo no soy Cristina, claro, no voy a hacer cadenas. Bueno, eso por un lado, pero a la vez, si hay un tipo que habla y construye un discurso, es Milei. Milei es un tipo que básicamente habla. Es más, sí, podríamos decir que va a ser presidente hablando. No hizo nada. ¿No? Hablando. Claro. Es un tipo que básicamente hace eso y comunica, no para de comunicar y habla. Obviamente, un tipo como Milei juega con cartas con las cuales, por ejemplo, yo no quisiera jugar, ¿no? Él tiene el mazo en donde se puede decir cualquier cosa. O sea, sí, uno tiene límites también para su propia estrategia, pero incluso teniendo en cuenta esos límites, hay todo un campo en el que él pudo trabajar libremente, ¿no? Sin nadie que lo contradiga. Sí, sí. Y respecto de... Sin que la realidad lo contradiga. ¿Entendés? Eso es lo que uno dice, ¿cómo no vino nadie a decir? Yo sí digo, no, esta pared es roja. ¿Cómo no vino nadie a decir, boludo, esa pared es de ladrillo? El tipo tiene un discurso que va en contra de la lógica, en contra
de lo evidente, en contra de los datos históricos. No hace falta, no es una discusión entre dos teorías. No. Es la discusión entre la fantasía y la evidencia. No sé si viste... Pero bueno, eso también es una discusión de los tiempos, ¿no? La fantasía contra la evidencia. Es una discusión que la tenemos, es nuestro problema, es el problema de la época. También yo creo que a veces pasa, ¿viste? Cuando, sobre todo en política pasa eso, que se genera como una especie de cono que involucra a quienes están metidos en una discusión política, en este caso en nuestro país, o gran parte de nuestro país. Habrá que ver si esta discusión es igual en otras provincias, no lo sé. Pero, por ejemplo, Milei hace poco lo entrevistan en la televisión chilena. Ajá. Y un periodista chileno que no es parte de ese dispositivo, sino que el tipo pregunta libre. Y no, ¿cómo te puedo decir? Evidentemente no estaba condicionado, lo desarticuló en 2 segundos. Mira. Porque evidentemente nuestras cartas ya están medias marcadas también. Claro. Es decir, de nuevo, no está en el plano de lo argumentativo, sino está en el plano de que vos ya estás como anulado como interlocutor, ¿no? También. Porque sos quien sos, porque él te va a decir que sos la casta, ¿no? Pero como en otros lugares eso no funciona... qué interesante. Es interesante. Un poco también le está pasando a Patricia Bullrich, ¿no? Ella se había preparado un dispositivo para luchar con el kirchnerismo, le cambiaron el rival y no se desinfle, no sabe cómo hacer. No puede, digamos. No, ahora salió increíble con este discurso, bueno, ya... Medio Claudio María Domínguez, ¿no? Era una cosa del humanismo, del ser humano, donde el ser humano... No, ella nunca habló del ser humano. Claro. Es más, es lo menos humano, justamente. Ella es quien es porque no es humana. Es dura, claro. Es dura, es inhumana, es cruel. Es un orden marcial. A eso me parece que habría que sumar situaciones tales como si uno sale de la economía, porque la verdad que es muy difícil de entender cómo hubiera sido algo sin los 44.000 millones de dólares que nos clavó Macri, ¿no? Es difícil decir, bueno, la economía no funciona, bueno, pero hay una variable que tiene tanto peso que no sé cómo hacer para no pensarla siquiera, ¿viste? Pero si salís de eso y pensás en cómo funcionó este gobierno de coalición hasta ahora, eso por ahí también explica algunas cuestiones de cómo la ciudadanía en este momento, digamos, se relaciona con lo político, ¿no? En términos, vos mencionabas antes todas las disputas internas, que por ahí quienes están más vinculados a la política las podemos entender o las explicamos, pero por ahí para una persona que lo ve desde otro lado, también puede decir, che, no es muy racional un voto a Milei, te lo banco. Sí. Pero es muy racional todo esto que pasó en el oficialismo, eso es algo también que pesa. No digo que sea lo mismo, pero evidentemente... No, pero... Es lo que vos decís, es así. Nosotros porque estamos en el día a día y viendo, bueno, claro, porque el cuervo con coso y el otro. Miles de pequeñas explicaciones, ¿no? Para un tipo que la ve de afuera es una antigüedad el cabaret de Boca. El oficialismo es un cabaret donde todos se están peleando, donde todos se discuten entre sí, donde no. Y donde realmente hay una... que también lo sobrellevamos... como podemos, pero que Alberto Fernández sea una figura tan desdibujada, que lo haya sido siempre, que encima desde adentro del mismo, desde adentro del oficialismo se lo haya desdibujado todo lo que se lo pudo dibujar y borrar. Él hizo su parte y también otros hicieron. Claro. No, eso por supuesto que no colabora en nada. No colabora, no ayuda, no ayuda. Un presidente tiene que... El otro día lo llamamos a Brienza. Y claro, y él decía esta cosa de Alberto de querer ser bueno. Yo no lo tenía tan claro eso, pero es verdad. Alberto se presenta como un hombre bueno, Bueno, yo soy un buen tipo. A nadie quiere que el presidente sea un buen tipo. A nadie le importa que el presidente sea un buen tipo. Kirchner no era un buen tipo. Era un líder, era un tipo que hacía las cosas que había que hacer. Era un tipo con coraje, era un tipo hiperactivo, era un tipo agresivo, era un tipo jodido,
nunca quiso ser bueno. Y a nadie le faltó algo porque Néstor no era bueno. Es más, lo quisimos, lo queremos. Entonces ahí también hay una mirada tan extraña, ¿no? que ha tenido Alberto. Y por supuesto también se lo castigó. Bueno, hay las internas, yo no sé. Algún día sabremos bien. Deben haber sido peores de lo que imaginamos. Sí, no, seguro. Por supuesto, debe haber un montón de explicaciones para un montón de cosas, ¿no? A veces se centra mucho sobre la figura de Cristina, la responsabilidad de casi que todo lo que pasa. También. Y se deja de ver que a Cristina le deben pasar cosas también, como que, por ejemplo, le gatillaron 2 veces en la cabeza, ¿no? La persecución sobre ella y su familia, que es preexistente. Que el peronismo no reaccionó. Claro, ante eso, una serie de cosas. No estuvo a la altura. Pero me imagino que para aquellas personas que tienen una relación más distante con la política, que por ahí se vinculan cada 4 años, cada 2 años cuando hay que votar, que están medio mal predispuestas también por la economía, qué sé yo, todas estas pequeñas cosas no son tan relevantes y sobre todo hay alguien que logró transformar canalizar, digamos, esa sensación, transformarla en bronca y encontrar rápidamente culpables, ¿no? Y que con esos culpables se resuelven todos los problemas, ¿no? Te quería... primero, Barra, gracias por venir y por esta charla. La verdad, nada. Me sentí por un ratito en la mesa de todos en cueros, ¿no? En el sentido de poder hablar así, con honestidad y compartir. Vos en un momento, cuando gana Macri, escribiste como una serie de consejos. Uy, no, qué vergüenza. No, bueno, escribiste una serie de consejos para nada, para el militante, ¿no? Para aguantar, claro. Que hidratar la desolación, sí. ¿No? No te voy a pedir acá que hagas ese decálogo, pero por ahí, por tu experiencia personal o el día a día, cosas que vos mismo hacés cuando la cosa está complicada, ¿qué cosas se te ocurren que ahora van a ser importantes para lo que venga, ¿no? Para si lo que viene es lo peor, o si lo que viene por ahí es algo que va a diferenciarse mucho entre qué fuerza gana o no, digo, pero así todo hay una serie de problemas que van a estar. ¿Y qué se te ocurre que hay que hacer o cuestiones importantes para lo que viene? Yo no tengo plan, si perdemos no tengo plan. No sé, no tengo el plan de la resistencia y aparte me enojo mucho cuando vienen los compañeros con los planes de la resistencia y aguantamos acá y aguantamos en esta trinchera. No, flaco. No, eso no es un plan. Eso no es un plan. El plan ahora es ganar las elecciones. No hay mañana. No hay mañana. No, claro, no, el plan no te guardes para mañana porque no hay mañana. Claro. No te guardes, loco. Hay que pelearla, hay que salir adelante. Y hay que pensar que a lo mejor hay un montón de gente que jugó una carta que era jugando, que a lo mejor están jugando los jugadores grandes también a una carta que es jugando, y que a lo mejor queda un poco de racionalidad, que la hay. Yo creo que en algunos momentos apareció, a mí siempre me sorprende, la realidad me sorprende. Muchas veces la realidad es mejor de lo que yo espero. Y creo que nos ha pasado a varios. Así que yo creo que puede ocurrir que todo se vaya al recontra carajo, pero a lo mejor esto fue un malentendido y todavía tenemos tiempo de recuperar lo que perdimos. Pero antes que nada, yo insisto, ¿no? Con que tenemos que amigarnos con nosotros mismos, tenemos que abrazarnos entre nosotros mismos y sentir que no somos los responsables, porque también aparece eso, ¿viste? Claro, somos los responsables también de que la gente vote a Milei, porque nosotros no hicimos tal cosa. Somos los responsables de que el Poder Judicial... Bueno, somos los responsables de que el mundo sea tan hijo de puta como es. No, el mundo es un mundo hijo de puta, donde hay gente muy poderosa, demencialmente poderosa, que no sabés para qué carajo quiere ser, acumular tanto poder.
Y vos no sos el responsable de eso. Podés ser responsable de pelearla mejor o pelearla peor, pero no sos responsable de eso. Entonces, somos los que peleamos contra eso. Entonces, si vos te planteás que somos los que peleamos contra eso, no somos unos pelotudos, no somos... no tenemos la culpa, no somos... O sea, a veces parece que cargamos con las culpas. Yo no... Una cosa es hacerse responsable de lo que hicimos mal, pero la culpa... no, a mí esta vuelta no, por eso yo no quiero entender tanto. Yo entiendo y analizo, y que yo, si me sirve, todo lo que me sirva para yo estar entero y seguirla peleando. Pero no para sentirme, decir, ay, qué boludo, claro, culpa mía ahora. Milei que es un demente. No, yo no puedo no puedo tener culpa de Milei. Milei viene de otro lado, aparte. Milei viene de lugares, loco. Acá hay lugares, acá hay fondos buitres, acá hay cosas, acá está Fanon, acá está Bolsonaro, acá está Trump. O sea, no es que surge de... Si no parece el general Perón, boludo. Bueno, no ¿viste? Es Perón. No, viste que hay como una especie también como de mito de origen de Milei, que es una especie como de lumpen que un día la pega y va a ser presidente. Claro. Cuando, si bien hay algunas cosas de un tipo que viene un poco de la nada, si vos lo comparás con políticos tradicionales, incluso con algunos dirigentes de esta ultraderecha de hace un tiempo, que Bolsonaro era un empresario millonario, Trump tenía una cadena de medios, por ahí viene medio de la nada, pero detrás de él hay gente que no viene de ningún lado, sino que y bueno, fondos, recursos y que está haciendo una apuesta, ¿no? Claro, si no parece que es el clamor popular inventa Milei. Bueno, no estamos a veces nos ponemos medio locos, ¿viste? Hay gente atrás poniendo de la torta y hay gente que sabe cómo fabricar un candidato así y está atrás de Milei. Bueno, ubiquémonos también nosotros. Una última pregunta te quiero hacer, Barra. ¿Qué imaginás que va a pasar con el kirchnerismo, con Cristina? No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque viste que hay, digamos, un montón de exigencias respecto de la participación de Cristina, la no participación de Cristina en la campaña. Sí, no, eso no sé. Lo que sé es que el kirchnerismo, como lo conocimos, fue. Como lo conocimos en el pasado y quedó en el pasado. Ese kirchnerismo no existe más. De ese kirchnerismo tenemos recuerdos, de ese kirchnerismo tenemos principios, valores, etcétera, pero no lo tenemos. Hoy ese kirchnerismo no funciona, hoy ese kirchnerismo no anda, y así que hay que ponerse a tomar mate entre los compañeros y a ver cómo lo hacemos andar de vuelta. Seguramente hay que cambiarle pieza, hay que hacerle reparaciones, hay que hacer otra cosa. Yo creo que enamorarnos de una identidad de algo que ya no anda es asegurarnos de no volver nunca a hacer gobierno y de no poder en la puta vida volver a poder aplicar las políticas que nosotros queremos aplicar. Entonces más vale avivarnos. Claro. Bueno, Barra, muchas gracias. Gracias a vos.